Hola, mi nombre es Sergio Guerrero, soy estudiante de Ingeniería Ambiental en la UNAD. En este día vamos a explicar una actividad de la materia mapificación y fotointerpretación, donde se hablan de los sistemas de referencia y cómo este modelo ha evolucionando hasta adoptarse también en Colombia. Primero vamos a definir qué es un sistema de referencia. Un sistema de referencia es el conjunto de convenciones y conceptos que se modelaron adecuadamente para definir un punto, una ubicación en respecto a la superficie, y esto lo hace a través del plano cartesiano en tres ejes. Entonces, en una superficie, en un objeto de dos dimensiones, vamos a representar lo que son las tres dimensiones, como así se hace al momento de referenciar. Utilizamos el eje X, Y y Z. Como vemos, el eje X está basado en la latitud, por ende se ubica pues en esta parte. Igualmente en el eje Y se toma de referencia la longitud. En el eje Z lo que prima es como tal la altura. Entonces aquí hay como una discrepancia pues que siempre ha habido, porque hay estudios que demuestran que la figura matemática que más se aproxima al globo para estudio es el elipsoide. Pero entonces habían personas que antes no lo notaban de esta manera, hasta que pues esta teoría se aplicó y, y pues como fue tan funcional, se adoptó totalmente. Vamos a definir también qué es un datum geodésico. El datum geodésico es como el producto final, ya lo que nos permite ubicar el punto de referencia de la superficie. Por lo general se utiliza para esto un cuerpo celeste, algo que esté suspendido, como los satélites, ya que estos no tienen influencia de nada en cuanto al movimiento que tenemos en la Tierra. Eh, Gracias a, digamos, la alta calidad en las observaciones y los cálculos, se obtiene un punto fiducial, el cual es, pues, como decía, mucha precisión en el momento de orientar una superficie de manera matemática en el plano cartesiano. Continuando también pues, con esta información, digamos, antes habían países que cada quien iba como adoptando su modelo, y en el eje Z, que representaba la altura, utilizaban diferentes referencias como lo era el nivel del mar, o ya digamos dato geodésico, el modelo geodésico, que es cuando se toma eh, el centro de la Tierra, y cuando no, cuando o sea, para referenciar la altura tomamos el centro de la Tierra, o a veces se utiliza también el nivel del mar. Entonces, ¿qué sucedió? El Departamento Militar de Defensa de Estados Unidos tenían unos parámetros que, pues, a medida que iban desarrollando y mejorando, definían el datum con mayor precisión, a tal punto que fue útil, y se lanzó una versión civil, o sí, para el uso civil, el cual se llamó la GRS 80. Esto es igual a la WGS 84, que es el mismo, digamos, el mismo programa que permite ubicar, definir el dato, sino que ya para la versión comercial. En 1924 pues se definió el datum internacional, y Colombia usó este dato, y desde 1941. Como tal, viene siendo el equivalente al GRS 80. Porque, digamos, la idea de esta referenciación, de estos sistemas de referencia, es como mantener de manera constante
información precisa que sirva para la orientación y para también como la ubicación. Una vez, digamos, se implementó este sistema de geodesia mundial, eh, fue como tanta la acogida que si, digamos, se densificó a través de países y también a través de, digamos, en este caso, América del Sur. ¿Qué sucedió? Se creó el CIRGAS, que es el Sistema de Referencia Geocéntrico para la América del Sur, conformado por varios países, varios institutos investigadores de estos países, y pues como tal buscaban referenciar de manera precisa, creando su propio datum para las Américas. Entonces se aumentó bastante lo que fue el, la densidad de estaciones de monitoreo y pues de información. Esto, digamos, esta información es bastante útil para carreras como la navegación espacial, la geodesia espacial, también hay astrometría, perdón. Entonces, como tal, digamos, se definió el sistema de referencia para América del Sur por parte de estos institutos de estos países participantes y pues se volvió como una red homogénea. Como tal, digamos, también utilizaron su datum geocéntrico, utilizaron al centro de la Tierra para definir sus alturas en el eje Z. En Cartagena se hizo en 2001 una conferencia en donde el nombre de Sirgas cambió y pues ahora se llama el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. Y se dice que cuenta actualmente con más de 180 estaciones para la homogeneización de resultados y la distribución de información. En Colombia, pues también había que densificar la manera en que se obtenía la información. Esto lo hizo el IGAD, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, creando pues un marco geocéntrico nacional de referencia, el cual se llamó Magna. Como era tan relacionado y venía de la mano del CIRGAS, que el de las Américas, entonces pues ahora se llama el Magna CIRGAS. Como tal, digamos, habían demandas de información por parte de los usuarios, que como había mucha distancia entre países, entre estaciones, era difícil que, que se le diera la información exacta. Por esto, digamos, es necesario densificar eh, estas estaciones a nivel, digamos, a nivel que se va disminuyendo eh, la, el territorio, la superficie. Continuando, entonces podemos ver que los orígenes para Colombia. Colombia inicialmente adoptó un origen que fue en Bogotá porque era el único observatorio que estaba pues a nivel nacional encargándose de esta misión de proporcionar información. Eh, Adicional a esto también encontramos orígenes, por eso se llama Bogotá el origen. También encontramos orígenes que son el oeste-oeste, oeste, Bogotá, este central y este-este, cada uno con sus respectivas coordenadas. Y pues digamos, un dato también curioso fue que en Colombia, en 1941, cuando se adoptó el datum de la época, pues de 1941, este había sido orientado sobre el centro que estaba, o sea, desplazado unos 500 metros del centro de la Tierra, entonces esto afectaba al datum que se estaba manejando. Cuando referencia a la altura directamente del centro de la Tierra suele llamarse geodésico. Tenemos también nuestra tabla de referencia en donde explicamos qué sistema de referencia estamos utilizando actualmente, qué es el que creó
el Agustín Codazzi, el Magna Sirgas. Nuestro datum está ubicado en Bogotá, que fue el que se adoptó en, pues sí, el que se adoptó en la WGS 84, sí, utilizando este modelo de referenciación. Y también, pues, digamos, se definió este datum a partir de los parámetros del elipsoide, que era geodésico, utilizado, como les decía, en el Geodetic Referencing System GRS80. También, digamos, por medio del ITRF, que es el marco de referenciación terrestre nacional, nosotros estamos recibiendo constante información en cuanto a la ubicación de la superficie terrestre respecto a algún punto. Gracias.